Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva sesión, a esta nueva conferencia dentro de ese ciclo que estamos haciendo cofinanciado por la Unión Europea sobre el crecimiento de las pymes. Bienvenida, Ana María. Disculpen el retraso porque el avión, pues ya sabemos lo que suele ocurrir, pues ha llegado media hora tarde y entonces vamos un poquito tarde. Entonces, bueno, también aprovecho para dar las gracias a nuestros colaboradores de siempre, la CEN, que nos deja este espacio, la Fundación Diario de Navarra y Onda Cero. Y voy a pasar, para no retrasarme más, después de decirles a ustedes qué es Institución Futuro, aunque la mayoría de ustedes ya lo saben, un think tank, es decir, un tanque de ideas, alguien que se dedica a pensar para mejorar el futuro socioeconómico de Navarra. Y voy a presentar a Ana María Llopis, que tiene un currículum, como ustedes van a ver, espectacular. Es doctora por la Universidad de Berkeley en Ingeniería de Materiales, estudió Físicas y Matemáticas en la Universidad de Maryland, todo con summa cum laude. Tiene una gran experiencia en Internet y nuevas tecnologías. Creó Ideas for All, que es una red social de ideas donde cualquier persona puede presentar ideas y también retos. Además, es la fundadora de Open Bank, que fue uno de los primeros bancos online, presidenta de BioPlus y Razona, directora de Mercado de Finanzas y Seguros en Indra y además, en la actualidad, es CEO de Ideas for All, presidenta no ejecutivo de DIA, consejera no ejecutiva independiente de la Société Générale y anteriormente ha sido consejera no ejecutiva independiente del banco ABN AMRO hasta su nacionalización y de Reckitt Benckiser. Ha ocupado puestos directivos en sociedades como Procter & Gamble, Playtex, Schweppes, Banesto y Grupo Santander. Y entre 2006 y 2010 formó parte del Consejo Asesor para la Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas de España. Es miembro de la ejecutiva del International Women's Forum para España y presidenta y consejera de la Fundación José Félix Llopis de Arte Iberoamericano y miembro del Consejo Asesor del Observatorio para el Análisis y el Desarrollo Económico de Internet. Ha recibido multitud de premios y reconocimientos, como el International Women's Forum en 2014, el EVA en 2013 en Valencia o el Premio de Internet de la AUI en reconocimiento de su trayectoria, entregado en el Senado de España en mayo de 2013. Además, el Premio al Ejecutivo Financiero en el 95, como fundadora y CEO de Open Bank, el Premio del Instituto Catalán de la Mujer en el 97, Premio Emprendedora del Año en 2001, mencionada por el Times como uno de los 100 ejecutivos más influyentes del Reino Unido en el 2005, por eso digo impresionante. Y termino con el premio 2007 del International Women's Forum. Como ustedes ven, ella además es venezolana y además de todo eso está casada y tiene un hijo, que esto también hay que decirlo, y todo esto le habilita como una conferenciante extraordinaria para hablarnos de innovación, de digitalización y de todo eso que está tan en boga últimamente. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a todos vosotros por venir esta tarde aquí y sobre todo pues, a Miguel Sanz, a Morrás, a Amelia Salvanueva, a todo el mundo que está aquí acompañándome de otras veces que he venido a Navarra, que como sabéis es una tierra a la que yo quiero mucho. ¿Ya está lo mío o no? ¿O cómo es esto? Yo misma lo pongo. Sí. Tú que vas para adelante y ya sale. Siguiente, pero ¿cuál es? Espera. ¿Es aquí? No, si no lo hago con este, no pasa nada. Okay. Bueno, me dijeron que viniera a hablar de la importancia de la innovación y luego ya me pusieron una coletilla más, que yo no soy ninguna experta en pymes, pero agradezco mucho porque llevo estudiando más de 2 semanas, un poco más, todo el mundo de las pymes. Y bueno, creo que las he estudiado a nivel español, a nivel un poquito de Navarra y sobre todo a nivel internacional y europeo para entender toda la problemática. No es que yo no la entienda, pero uno habla de oído. Entonces, lo que es aquí, yo siempre lo digo, yo soy una conferenciante muy poco ortodoxa,
Es decir, que no sigo ninguna de las normas que hablan de cómo deben ser las presentaciones. Entonces, es una presentación con muchísimos datos, con muchísimas imágenes, información, para que luego, cuando lo colguéis, el que quiera estudiárselo también tenga las fuentes o se lo estudie o solamente se vea los gráficos y lo que he traído hoy que le sirva. Pero esa parte la voy a pasar un poco más deprisa y como a mí lo que más me gusta es hablar un poco más de innovación, de digitalización y eso, creo que voy a intentar cerrar antes de 1 hora y a ser posible menos, para que luego tengamos por lo menos media hora o 3/4 de hora de debate, que creo que es donde está más mi fuerte, que es en el cara a cara y que me preguntéis todo lo que queráis y yo voy contestando lo que pueda, lo que sepa, y lo que no sepa también diré que no lo sé. Bueno, dicho esto... ¿Dónde le tengo que dar? Porque estoy dándole mal. De la derecha. Es que okay. Sale eso. Sí, bueno, fundamentalmente voy a hablar de las pymes en Europa, en España, los retos de las pymes, por qué innovar es crecer para las pymes, los nuevos paradigmas, las pymes y Navarra, por qué hay que aliarse, colaborar y competencia, es decir, colaborar con tus competidores, y esto solamente para el cierre, que hay que volar y hay que salirse del mapa. Bueno, yo estoy siendo muy torpe, pero le doy y me sale el siguiente. ¿Por qué me sale el siguiente? Ahí está. Ah, es la izquierda. Este. Vale, de acuerdo, ok. Bueno, aquí... Sí, lo que quiero hablar es un poquito de qué es lo que es Ideas for All, que es lo que ya he dicho. Realmente Ideas for All es mi pasión, mi sueño. Le dedico el 70% de mi vida profesional a esto. Es una startup, es una pyme, pero un poco más pequeña porque solo tiene 17 empleados y facturamos cerca del 1 millón de pesetas, pero todavía no hemos pasado a 2. Espero que en un año pasemos. Y hemos hecho beneficio después de 7 años. Pero esto es un sueño, porque el sueño era fundamentalmente por qué se desperdician las ideas, y yo decía, hay que buscar un sitio para poner esas ideas, un repositorio, un sitio donde se compartan de manera democrática y le valga a las empresas. Y lo que hoy estoy muy orgullosa es que más de 19 empresas de este país lo tienen, funciona de maravilla, y algunos de ellos solo una idea de un empleado les ha dado más de 5 millones directamente a la cuenta de resultados y a otros 2 y 3 millones, con lo cual, por lo que vale la herramienta, que la hemos puesto a muy buen precio, realmente los beneficios son espectaculares. Algunos tienen un retorno de ROI del 70, del 80 veces lo que meten aquí. O sea, que somos transformación digital y digamos que vengo en ese contexto. Bueno, yo quería... ¡Ay! Se me montó al abrirlo aquí. Bueno, no lo sé. Bueno, yo quería agradecer aquí porque quería hablar un poquito de mi suegro. Mi suegro era de Aoiz, es Paco Indurain. Era catedrático de literatura, formó mucha gente en Aragón y en Madrid, y también tuvo muchísima relación, por supuesto, con Pamplona. Le disteis el premio Príncipe de Viana y a mí me enseñó muchísimo. Y yo creo que mi suegro lo que empezaba siempre, sus clases, sus conversaciones, porque un excelente conversador, era con una pregunta. Y yo creo que para innovar todos tenemos que empezar con una pregunta, y creo que su ejemplo como innovador, dando clases, me parecía que era relevante para esta audiencia y el cariño que le tengo yo a Aoiz y a Navarra. Y voy a leer qué decían un poco sus estudiantes de él, ¿no? Venían a decir que más o menos era como un David Niven, doctorado en Salamanca, y como con un pariente británico de los Baroja, o como un aristócrata navarro confidente de Hemingway, porque era muy elegante, una de las personas más guapas y más elegantes que yo conozco, excelente conversador, no tenía esa distancia, pero era muy anglo, aprendió inglés solo, escuchando la BBC en la posguerra y en la guerra. Aprendió francés solo escuchando la radio, porque él era huérfano, perdió al padre y la madre muy pronto y tuvo que ir a criar y a educar bueno, se vino a Pamplona de Aoiz con su abuela, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia, ¿no? Otra cosa que dicen es que el método Indurain tendía hacia el diálogo y la mayéutica, y eso lo dice un alumno suyo que decía: recuerdo sus preguntas al comienzo de la clase. ¿Qué han visto en la obra? ¿Qué problemas les ha planteado? ¿Qué dudas tienen? Etcétera. Y a partir de allí organizaba su docencia. Y yo creo que estas son las palabras y las preguntas que nos tenemos que hacer con nuestras pymes cuando pensemos que tenemos que innovar. ¿Qué es lo que hemos visto en la innovación? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos mejorar? Y creo que, bueno, quise empezar mi conferencia con estas palabras.
Fundamentalmente las pymes y Europa, ¿no? Yo creo que las pymes son un componente importantísimo porque son el 98% de las empresas en Europa, en España es un poco más, es 99 y pico. Las pymes son el motor de la innovación y de la financiación, porque tanto la que ellos reciben como si ellos financian a empleos, a startups, a la propia innovación que en la que ellos invierten. No nos damos cuenta de la dimensión que tiene esto, pero son más del 66% de los empleos y llega a ser pues como un 40 y tantos % del Producto Interior Bruto, porque las grandes empresas son muy poquito, es el 1%, y esas representan como el 40% del Producto Interior Bruto. Es decir, que son un motor muy importante, ¿no? Y necesitan ruptura, y necesitan innovación, y necesitan globalización, y necesitan exportación, y nuevos enfoques, y nuevas medidas. Es fundamental, ¿no? Y no lo tenemos fácil, porque no es fácil en Europa competir con países como China y como Brasil. Y ya no solamente es por el coste de la fuerza laboral, ¿no? Sino que empiezan a entrar otros factores como la reputación, la credibilidad, la calidad. Y nosotros tenemos que acogernos a esos nichos, porque si nos acogemos a esos nichos nos alejamos un poco del tema de los precios. Y es fundamental que pensemos en qué yo puedo ser excelente, en qué yo puedo hacerlo mejor que otros. Y yo creo que hay muchísimas empresas en Navarra que han tomado esa línea de calidad, de reputación, de investigación, son fundamentalmente de aplicaciones tecnológicas, de materiales, en el sector del automóvil, por ejemplo, que sois muy importantes, y en otros sectores como el vinícola, el de alimentación, etcétera, ¿no? Y bueno, Europa ha hecho el plan Juncker, que fundamentalmente lo que viene a decir es que es el EFSI, que hay unas financiaciones donde se han dado 240 billones para dar en los próximos años, y de eso pues estamos hablando que 21 va a ser el funding inicial de este plan que va a ocupar varios años, y que por supuesto también a España le cae parte de esto y es importante. Estos gráficos son unos gráficos que fundamentalmente vienen de un estudio de los 4 bancos oficiales para 4 países, Alemania, España, Francia e Italia, y en los que también está nuestro ICO, y lo firma la presidenta del ICO, una de las 4 firmantes de este informe, que se ha hecho en el 2015, es el más reciente que he encontrado, con datos bastante interesantes sobre la doble recesión, sobre los tipos a largo cayendo, todo lo que afecta a las pymes, ¿no? El aumento de las exportaciones y de la compra de maquinaria, etcétera. Las dimensiones que no están asociadas a coste y precio, como yo decía, va a ser fundamental. Y lo que se recomienda para las pymes es la calidad, la reputación y la innovación, porque la reputación empieza a ser muy importante. ¿Y por qué empieza a ser cada vez más importante? Siempre lo ha sido, pero ahora está de moda de nuevo. ¿Y por qué está de moda de nuevo? Porque ahora estamos hablando de la economía de la confianza, de la economía del compartir, de un nuevo capitalismo donde se comparten hasta los activos, donde hay gente que utiliza activos de otros para montar su negocio. Y entonces yo creo que esto va a ser muy importante en el siglo XXI, que entendamos que la reputación. Esta mañana Goiri Golsarri estaba dando un desayuno para explicar la evolución de Bankia en estos primeros 4 años de su plan estratégico, y lo que venía a decir era eso, que fundamentalmente lo más difícil ha sido recuperar la confianza, recuperar la reputación, y que se lo crean todos los empleados, los que han quedado, y que había que cerrar, digamos, el consejo anterior, cerrar la etapa de los ejecutivos anteriores para empezar y volver a construir toda esa confianza que hoy vuelve a tener Bankia, y dijo que ya por primera vez este año en el punto de crecimiento han captado 80.000 clientes nuevos, ¿no? Y para él era un hito, ¿no? Y no solo eso, sino estaba hablando también de las consecuencias de que la plantilla se haya transformado el ánimo a creerse que tienen una buena reputación, ¿no? Y esa transformación, decía él, en 2012, que fue cuando el punto más bajo, como decía él, es que estábamos en el abismo, vendían a lo mejor 1.5 productos, más o menos, si no recuerdo mal lo que decía, por empleado, o 12 productos al día. Pero hoy venden 37. Es decir, que han multiplicado por 3 el número de productos que vende cada empleado en el banco, y sencillamente lo han conseguido con ilusión y con reputación y con innovar en la manera de gestionar, la manera de
informar todas las semanas a los managers y una vez al mes a toda la plantilla cómo va el banco, qué resultados están teniendo, es decir, la comunicación transparente. Y eso es pues, también muy importante. Otro factor que le afecta a las pymes es el envejecimiento no solo de la población, la demografía, pero también, comentaba este informe, y me pareció interesante, el envejecimiento de nosotros los empresarios. Digo nosotros porque yo ya cumplí 65 años. Y entonces lo que viene a decir es que cuando tenemos esas edades ya no queremos innovar, ya lo que queremos es mantener y ya estamos de salida y entonces no damos ese impulso que dimos cuando empezamos las empresas, ¿no? Entonces yo creo que eso es cierto y yo misma me lo planteé este año después de 7 años y dije tengo que darle una vuelta a esto otra vez. Invertir, innovar, cambiar la plantilla, poner gente muy joven, buena, y es lo que he hecho. Me he traído como un Dream Team. Hemos contratado 5 personas más ahora mismo en Ideas for All y eso está siendo así, ¿no? En Día lo mismo. En Día estamos haciendo una transformación digital importantísima y desde el Consejo, en este momento somos 10 consejeros y 4 son expertos digitales y estamos incorporando gente que son expertos digitales en la plantilla porque hay que renovar y estamos formando a los ejecutivos con el ISDI, con una especie de máster de transformación digital, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y las pymes tienen que hacer esa transformación digital y esa formación. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que aliándose. Por eso el último punto es las alianzas y la colaboración. Yo creo que 1 a 1 es muy caro, pero si todos se alían y se coordinan, etcétera, y hay cosas comunes de inversión o de aprendizaje, pues yo creo que eso va a ayudar definitivamente. Bueno, esto era cómo participaban o cuánto dinero le tocaba a Alemania, a Luxemburgo, a Polonia y a España nos tocaban 1,5 billones que se le han dado al ICO para esta primera fase del plan Juncker. Hay una cosa que tienen las SMEs y esta es la clasificación, digamos, por países de cómo estamos, ¿no? Es un estudio que se hizo en el 2014. Bueno, España, si vemos los colores, el mejor valor de mercado lo tiene el verde y el peor lo tiene el azul. Nosotros estamos como ahí, no somos ni una cosa ni otra, no tenemos ningún mejor, pero tampoco tenemos ningún peor, ¿no? UK es la que más digamos, gana en el grado de innovación, gana en la comunicación y el awareness, es decir, el conocimiento de lo que hacen, gana en los costes de material, Brasil gana en precio, por ejemplo, China gana en los materiales, la materia prima, pero bueno, nosotros estamos allí y tendríamos que ver en qué eje queremos ganar y ser, digamos, más excelentes, por lo menos en uno, ¿no? Aquí son gráficos de lo que se invierte en el volumen para innovar o para aplicar tecnología y lo que se invierte en los procesos de innovación. Y entonces lo que ves es un poco la competitividad está muy correlacionada con ello, ¿no? Y entonces veis que Brasil tiene hoy por hoy una competitividad muy alta y que España pues, tiene una competitividad media. No está mal, pero no está a lo mejor tampoco está muy mal en Product Process Innovation porque está muy al lado de Estados Unidos y de UK. Y eso fundamentalmente se debe al sector industrial que tenemos, que es bastante... en muchas áreas está siendo innovador, si quitamos ya la crisis de la construcción. Bueno, esto es un poco para definir innovaciones tecnológicas y tal. Aquí lo que quise poner que Irene Garrido, que es una doctora, es una profesora catedrática de Galicia, es la que dirige el Instituto de Crédito Oficial y me gustó porque de las 4 personas que firmaron este informe, pues es una mujer, nada más que por eso, porque aquí hay que reivindicar las mujeres y estoy muy contenta porque hay muchas mujeres hoy aquí, fundamentalmente porque somos muchas empresarias, pero también porque nos interesa muchísimo la innovación. Yo tengo una amiga que es catedrático en la Complutense, Cecilia Castaño, que hizo un informe y hizo una investigación sobre cuando llegó la crisis a España, qué pasaba con la innovación en las empresas y cuáles reducían y cuáles no. Y entonces había una correlación en que las empresas donde no se había bajado la inversión de correlación, la directora de innovación era una mujer. Había una correlación alta. O sea que a las mujeres nos importa muchísimo la innovación, sabemos que es progreso, sabemos que es futuro y vamos, lo defendemos con las manos, con las uñas y hace falta nuestros presupuestos de innovación. Y me pareció muy interesante esa conclusión, ¿no?, que hicieron en la Universidad Complutense.
Bueno, aquí está cómo es de relevante las microempresas en España de menos de 10 empleados. Probablemente todos vosotros sabéis estas cifras, yo también me las sabía, pero es bueno recalcarlas porque es que es el 94%, ¿no? Y luego entre 10 y 49 es 4,8, cuando las demás de 250 son 0,5. Ahí es donde somos diferentes frente a Alemania y Francia, ¿no? Que las microempresas, o lo que ellos tienen menos microempresas de menos de 10 y tienen más small enterprises digamos, con más de 50, 80, 100, ¿no? Y nosotros allí es donde estamos más flojos. Eso quiere decir que tenemos, en mi opinión, una asignatura pendiente de la pyme española tenemos que empezar a integrarnos, tenemos que ver con quién nos casamos y nos casamos para pasar de 10 a 20. Y ser generosos en ese matrimonio, ¿no? O casarnos con uno de 50 e integrarnos con otros, porque yo creo que necesitamos un proceso de integración serio para también poder innovar y poder pagar los costes de la innovación, ¿no? Luego está la distribución por empleados, que es lo que comentaba, ¿no? O sea, las de menos de 10 empleados tienen el 40% del empleo del país. Eso sí me sorprendió, esa cifra no me la sabía, es altísimo. O sea, que son empresas de menos de 10. Y bueno, y ahí está el autoempleo también, y el autoempleo también es muy alto, ¿no? Me parece que llega a ser más del 17%, ¿no? Empresas de un solo empleado, ¿no? Que no tienen nadie en la plantilla. Bueno, dicho esto, yo creo que el único tamaño de empresa que está por encima de la Unión Europea, y por eso lo pongo, son las de 50 a 249, porque dan un valor añadido de 55 frente a 50 euros por empresa, que es la única en la que somos un poco mayores que la media. Bueno, estos son fundamentalmente porcentajes de participación en la innovación, en la aplicación tecnológica de España, etcétera, etcétera. He puesto algunos datos franceses para comparar con los españoles y en total no son tan diferentes, no son tan diferentes. Y luego está todo, digamos, de dónde viene tu dinero, ¿no? Es decir, que tú dices, en las SMSI las compañías pues dices, ¿qué es lo nuevo? Pues el 12% es nuevo, pero en las compañías grandes es un 13%. Las compañías con innovación de producto en las pymes es un 25%, mientras que en las en las grandes es un 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco las pymes están innovando mucho menos, porque a lo mejor pueden, como tienen más facilidad para tomar decisiones, pues parece ser que están en algunas áreas innovando incluso más que las grandes porcentualmente, ¿no? Bueno, aquí está yo diría que por regiones y está la innovación y el R&D. Yo sí quería decir que el R&D y lo que gastas en R&D no se refleja realmente en el progreso de las empresas, en general. No hay una correlación, lo han intentado varias veces y ahora os voy a enseñar unos números, no sale la correlación. En cambio, la correlación de la innovación frente al progreso sí que sale clarísima, ¿no? Entonces, eso no lo he puesto porque está por todas partes claro, pero sí que quería deciros eso. Entonces, por ejemplo, si yo leo aquí el R&D más intenso en España es en el sur, y yo no tengo tan claro que el sur sea la zona de más progreso económico de sus empresas. Entonces, algo no casa. Entonces, yo, como vi estos mapas, pues intenté ver qué pasaba y, bueno, estas son las cifras de esto que hemos hablado, no son como facturan y eso, no vamos a hablar de esto, pero lo que quería yo enseñaros... Espera un momento, luego vuelvo aquí. Era esto. ¿Por qué innovar es crecer? Pero R&D no está tan claro. El performance disconnect del R&D. No importa lo que te gastes en R&D, mucho o poco, parece que no tiene influencia en el crecimiento de ventas, en el profit, en el crecimiento de la empresa. Y esto se hizo en el 2005, pero es que acaban de hacer uno en el 2015 similarmente con Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, IBM, Canon, etcétera, que son grandes empresas, pero de todas maneras vemos que los que más gastan en R&D no necesariamente son los que tienen el revenue growth más grande, o sea, el crecimiento anual compuesto. Entonces, Apple lo tiene más grande y, sin embargo, gasta mucho menos en eso. No estoy diciendo que no haga falta hacer I+D+I, por supuesto que hace falta hacer I+D+I, pero yo creo que hay que hacerlo muy racionalmente, no se puede hacer de cualquier manera porque no todo va directamente a los resultados. ¿Cómo me voy para atrás? Con este, ¿no? O con cada uno... Ah, bueno, entonces voy con esto. Sí.
Bueno, aquí eran los datos de las pymes. Esto era por decir, hay un estudio de SAGE que es muy completo, luego pongo otros cuadros de ellos, donde están hablando de las pymes en España. Es un estudio completo y que hablan de la presencia en redes sociales, del entorno tecnológico, etc. Esto es un poco mi visión y los de mi equipo de Ideas for All de los retos de las pymes, ¿no? O sea, innovación es uno, investigación es otro, financiación, globalización, digitalización, software de negocio, la nube, regulación y la crisis, es decir, que también algunas regulaciones no nos están ayudando suficiente, comunicación, marketing, redes sociales, el envejecimiento de la población, empleo de mujeres y otros ejes de diversidad, la escalada de precios de energía y otros, la reducción de costes de almacenaje en bytes es lo que más nos va a afectar, porque eso es lo que hace que entren incumbents y tanto los grandes como entren nuevos startups a ser disruptivos en los mercados clásicos donde hemos estado. Lo hemos visto en el sector de la música, lo hemos visto en el sector hotelero con Airbnb, lo hemos visto en el sector de transporte con Uber, lo estamos viendo en muchos sectores. Y yo creo que en el sector editorial y de medios de comunicación, y creo que lo vamos a ver todavía en más sectores. Y quién sabe a qué nivel lo vamos a ver en la banca. Ahora hay una gran transformación importante que va a llegar, que todavía no entendemos todos lo que implica, que es el blockchain, que es una especie de registro y de autenticidad de que eres tú y tú eres el que firma o tú eres el que pagas. Y eso, cuando se quiten los intermediarios, que serán los notarios, los registradores y los bancos, de esa autentificación que se va a hacer de uno a uno, porque yo me fío de ti y tú te fías de mí, y en general el sistema está con un algoritmo y una encriptación tan brutal de seguridad que vamos a confiar en eso, y otra vez es la economía de la confianza, ¿no? El blockchain, yo se lo comentaba esta mañana también a Goiri y me dice, bueno, Ana, yo es que no sé qué es lo que vamos a hacer con esto, no me lo creo que va a llegar pronto. Y yo le digo, pues yo no estoy tan segura de que no va a llegar pronto, pero yo creo que los bancos van a tener que subirse a ese carro, porque si no van a perder gran parte de lo que tienen hoy, que es ese espacio de confianza del cliente para que te maneje tus ahorros y tu autentificación en todo, ¿no? En los medios de pago y en todo lo demás. Creo que Tapscott acaba de escribir un libro sobre el tema. Yo me he leído 1 o 2 capítulos, todavía no lo he terminado, pero me parece fascinante para entender una nueva revolución que viene en todo eso de quién autentifica que soy yo y cómo yo me autentifico y cómo va a ser la privacidad de esos datos míos, y yo si quiero se lo vendo a quien se los quiero vender, pero no van a poder coger mis datos si yo no doy la autorización, que hoy mis datos están por todas partes, ¿no? Y es cómo vamos a utilizar eso, y creo que eso va a cambiar enormemente. El otro punto es el tema del mundo ya no es lineal y es exponencial, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que antes, cuando gestionábamos, sabíamos que había una condición de contorno, el mercado, le poníamos un input, un output, sacábamos los planes de marketing, no sé qué, la televisión, todo tenía como unas ecuaciones que más o menos funcionaban, de ventas, de profit y tal. Ahora es exponencial. Los que son los unicornios hoy son absolutamente exponenciales. Una organización exponencial prácticamente no tiene activos, tiene empleados propios pocos y que los utiliza part-time, tiene la capacidad de ser 10 veces mejor, 10 veces más rápida y 100 veces más rentable, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y está pasando porque el valor del almacenaje de los bytes, de la memoria, digamos, de la computación y los algoritmos, te permiten ir muy deprisa y hacer cosas sin tener activos que antes no se permitían, no podía ser. Y esto que va a traer, esto también va a traer todo el tema de la robótica y de los robots y quién va a hacer las cosas. Yo os recomiendo mucho, si no lo habéis leído, que leáis el libro que se llama Exponential Organizations, que es de uno de los catedráticos de la Singularity University, y fundamentalmente también allí se habla de más cosas. Se habla de todo lo que es el machine learning, es decir, las máquinas que aprenden solas, pero no aprenden solas del todo, porque tú le das los datos, le das inferencias y les enseñas un poco, y entonces ellas siguen lo que tú le enseñas. Pero ahora hay una nueva línea que se llama el deep learning, que son las máquinas que tú no les dices nada. Tú no le das ninguna ayuda estadística, no le das ninguna ayuda, le das una serie de datos y tú dime qué sacas de aquí, ¿no? Y ahí es donde está el gran debate de si van a poder mejorar la mente humana y van a poder ganarnos y dominarnos, ¿no? Yo no creo en esto,
pero ahora lo explico por qué. Pero lo que sí es cierto es que Google pues, ha comprado 2 o 3 de estas startups por millones de dólares y alguna ya está valiendo billones de dólares de 5 o 6 chavales haciendo algoritmos para el deep learning. Y, por ejemplo, uno de los ejercicios que hizo Google fue darles que llegaran a 300 millones de vídeos, por ejemplo, de YouTube y a ver si la máquina aprendía a hablar, sin explicarle cómo es el lenguaje. Como si a un niño, ¿cómo aprende un niño? Pues un niño aprende porque tú no le enseñas, pero él va oyendo y va asociando. Ah, cada vez que mi mamá ve esto, me dice vaso, cada vez que me da esto, me dice agua, ¿no? Y al final el cerebro va haciendo, su imaginación va haciendo conexiones y saca el lenguaje, ¿no? Entonces a esta máquina le dieron estos vídeos y a ver qué sacaba. Y la máquina aprendió. ¿Sabéis cuál fue la primera palabra de la máquina? Gato. ¿Por qué? Porque hay muchos vídeos de gatos en YouTube. Ah, sí, esa es la primera palabra que aprendió. Yo también digo a veces, mi niño la primera palabra que dijo no fue mamá ni papá. A mí me dolió un poquito, pero la primera palabra que dijo fue carro. Perdón, coche. Digo carro porque soy venezolana. Coche. ¿Y por qué? Porque tenía la cuna pegada a la pared, vivíamos en un chalet en Mirasierra y pasaban los coches y cada vez que pasaban los coches le decía coche, coche, o su padre le decía coche, coche, pues la primera palabra que dijo fue coche. O sea que no siempre es mamá ni papá. Entonces, cuando vi lo de gato me acordé y digo, ah, claro, Jaime veía muchos coches y decía coche y este ve muchos gatos en YouTube y dice gato, ¿no? Bueno, entonces el mundo es exponencial, pero también tiene una belleza. Es decir, cuando vemos cómo nos relacionamos nosotros en las redes sociales, cómo nos relacionamos en Facebook, en Twitter, son ecuaciones matemáticas, son ecuaciones de power functions, son ecuaciones que no dependen de la escala. Tú puedes tener una red social pequeña, grande, inmensa, de millones, y el comportamiento es el mismo. Y muchas de estas, cuando las ves preciosas, expuestas, son fractales y la naturaleza tiene muchísima belleza fractal y los fractales se basan en una, yo diría, en una simplificación, en la proporción áurea que tiene la misma ecuación y la proporción áurea es la belleza del universo y la proporción áurea es la que usaba Leonardo da Vinci para hacer sus cuadros y los griegos para hacer sus esculturas. Es decir, que al final el universo tiene como un equilibrio, como una ética, como una estética y nosotros solo lo estamos descubriendo, pero ahí está. Entonces es otro tema que creo que tenemos que empezar a pensar cuando pensemos no solamente en la ciencia y la tecnología, pero también en lo que hay detrás de eso desde el punto de vista del humanismo y del arte, ¿no? Hay un libro que no sé quiénes de vosotros lo habéis leído, se llama Sapiens, a ver, de Yuri. ¿Alguno lo ha leído? No. Tú sí lo has leído. ¿Y qué te pareció? Una maravilla, ¿verdad? A mí también. Es un poco pesado algunos de los capítulos, pero bueno, lo que viene a decir Yuri fundamentalmente es que nosotros nos diferenciamos de los chimpancés fundamentalmente porque el hombre es capaz de relacionarse a distancia con muchos hombres y confiar independientemente de que los conozcamos o no. Y es capaz de relacionarse y colaborar porque somos capaces de imaginarnos y crearnos ficciones que nos creemos. Entonces, fundamentalmente, el libro dice: la religión es una ficción, las organizaciones son una ficción, los gobiernos son una ficción, los países son una ficción. No existen ni en el DNA ni en la naturaleza. Nos lo hemos inventado para poder funcionar y trabajar socialmente. Y me parece muy interesante como concepto, ¿no? Y lo que viene a decir es eso, que un chimpancé no puede hacer eso. Un chimpancé nos puede ganar en una pelea pequeña de 8 o 10 porque es más fuerte y él confía en los 8 o 10 chimpancés en el que él confía y nos puede dar y nos gana. Ahora, cuando ya nos vamos a 100, nosotros le ganamos. O sea, que nosotros a gran escala nuestra, digamos, de más de nosotros, ganamos a cualquiera. Tiene muchas más cosas muy interesantes, pero porque habla también de toda la revolución agrícola y habla de la revolución tecnológica. Y bueno, si tenéis tiempo este verano, es también otro libro muy interesante para leer. Y fundamentalmente, pues eso habla de la economía colaborativa, porque somos un ser muy, muy colaborador y de compartir. Y no ha sido hasta que los costes han bajado suficiente que las distancias no son esos 6 grados que se dice que cualquier ser humano puede llegar a otro solamente con 6 personas de contacto, pues ya la tecnología nos está permitiendo eso y mucho más, ¿no? Y en algunos casos hemos cerrado eso a poder llegar a Obama a lo mejor con 2 contactos y no con 6, ¿no? Ni con 20.
Entonces, bueno, todos esos son retos y son temas importantes. Hay un decálogo de peticiones que ha hecho todo las asociaciones de pymes, fundamentalmente pues estimular digamos, la contratación, fomentar y apoyar las nuevas vías de financiación, aumentar las políticas de I+D, eliminar las trabas burocráticas, mejorar el régimen jurídico, reducir la presión fiscal, implementar medidas de conciliación laboral, mayor transparencia y honestidad y promover la captación de talento y la no fuga de cerebros y acabar con la corrupción. Yo añadiría aquí una que no la veo y que siempre que voy a charlas lo comento. Yo creo que deberíamos de intentar conseguir, no sé si con ley o sencillamente con una práctica habitual, que las grandes empresas pusieran un porcentaje mínimo de contratación a las pymes y a las startups. Porque el problema fundamental de una empresa que nace, una pyme o una empresa más que, vamos, que no es solo una startup o que pueda tener 20 o 30 a lo mejor empleados enseguida, es que le damos la inversión y la financiación inicial, pero luego no le acompañamos en el crecimiento. En lo que España es muy mala es en acompañar ese crecimiento. También los angels, los ángeles americanos, te dan el primer dinero, pero te acompañan en el crecimiento. Y los de aquí no te acompañan en el crecimiento. Entonces, se mueren muchas empresas y muchas startups, como digo yo, por el cash flow. No porque el producto no sea bueno, no porque el servicio y la idea no sea buena, no porque no vendan porque venden. El problema es que les pagamos mal y ese es el segundo punto. Afortunadamente ahora está una ley, pero todavía creo que la ley va por 60 días, ¿no? Pero una startup no puede aguantar 60 días si tiene 10 clientes y los 10 le pagan a 60 días. No tiene cómo pagar las nóminas, en fin. Y yo creo que esos son dos vectores que tenemos que cuidar muchísimo si queremos realmente que la pyme progrese. Y yo sí que pediría eso, digamos, que empecemos a pensar que eso se debería de hacer. Y no es difícil. Por ejemplo, Coca-Cola lo hizo a una solicitud de la ONU que le pidió un proyecto que había de mujeres cuando estaba la Bachelet allí. Y lo que le pidieron a Coca-Cola es que se habían hecho un análisis y contratado muchísimas pymes para un montón de proyectos y productos que compraba, pero que no estaba bien balanceada considerando el porcentaje de pymes que había de mujeres en Estados Unidos. Y entonces se propuso contratar en un año o dos, me parece que fueron 50.000 pymes dirigidas por mujeres. Y con las fundadoras fueran mujeres. Y lo ha conseguido. Es decir, que a veces hay que tomar medidas que se cumplan y que todos, digamos, empecemos a hacer para promover lo que hay que mover. Bueno, esto es un poco la carta de los Reyes Magos, facilidad para hacer negocios, porque la facilidad para hacer negocios es un eje y el GDP es otro. O sea, en los países donde es complicado hacer negocios, donde es complicada la regulación, donde hay muchísimas trabas, pues no puedes llegar a los niveles de GDP por persona que se necesitan, ¿no? Esto es lo que había hablado antes del disconnect, esa era la intensidad. Y luego lo que sí hay en cambio sí hay una clara correlación es en la inversión en tecnología frente al profit y al crecimiento sostenible, ¿no? Eso sí que hay una correlación clara. Y luego, ¿por qué innovar? ¿Qué es lo que están diciendo cuando ellos piensan en innovar? ¿En qué piensa también las pymes? Están pensando en colaborar con otras, con los consumidores, en tener capacidad para creatividad, en considerar las ideas de sus empleados, de más gente, en colaborar con los proveedores. Entonces, es todo muy colaborativo. O sea, las pymes que están haciendo lo mejor son muy colaborativas. Y luego, ¿cuáles son las iniciativas estratégicas que creen ellos que es mejor? Pues la innovación y la reducción de costes y eficiencias como número 1, expandir productos y servicios número 2 y asegurar, digamos, la relación con los consumidores. Bueno, y aquí están los factores limitantes. Cuando yo vi la lista de los factores limitantes españoles, me fui a buscar la inglesa, que también tiene un estudio, y son parecidos. Son parecidas. La primera es availability of finance y coste de la financiación, y la nuestra también, falta de financiación y financiación externa mala o costes altos. O sea que los tres principales barreras españolas son las mismas tres principales barreras inglesas, por ejemplo, y me imagino que en Europa lo mismo. Y aquí, bueno, es la calidad de la innovación también importa. Aquí, digamos que el Global Innovation Index de las fuentes del Economist también hablan de que hay innovación
digamos que vale más la pena porque es eficiente y otra que es ineficiente, y luego hablan de la calidad de innovación. No salimos allí porque estamos como el puesto 15 y luego solo ponen los 12 primeros y los últimos, ¿no? Pero es muy interesante porque ves que la importancia que tiene las citas del R&D o de los artículos o de tu patente o de lo que tú has hecho, las patentes y las universidades. Es decir, la relación con las universidades es fundamental para la ecuación de calidad. Y yo creo que aquí las pymes, sé que hay muchas que trabajan con la universidad, pero no es lo más fácil, pero sí que creo que si se hace un conglomerado de pymes por sector, por tal, trabajando con las universidades más, y vosotros en Navarra habéis hecho ahora lo miraremos, pero habéis hecho también un funding para aquellos que trabajen con las universidades y con los centros científicos y tecnológicos, ¿no? Bueno, en fin, que la innovación es diferenciación. No os tengo que convencer porque estáis seguros, allí están todos los motivos. ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, esto se lo di la primera vez a Garicano cuando vino a dar una charla hace 2 años y medio en AECOC, que es la reunión anual de todo el sector de alimentación y consumer goods. Y lo que vino a citar es un informe donde la educación es fundamental para la innovación, pero sobre todo el vector que más pesa es la educación en matemáticas. O sea, un país que tiene una buena educación en matemáticas innova más que otros y la innovación es mucho más eficaz. Entonces es muy importante que nos tomemos en serio la educación de las matemáticas, no solamente la educación, sino la educación de las matemáticas. Y bueno, dejo aquí esto porque lo que venía, este es un artículo que publicó donde hablaba de Joel Mokyr, que viene a decir que en primer lugar el proceso tecnológico es consecuencia de avances científicos, pero también pueden ser, el progreso tecnológico puede dar lugar también a avances científicos, es decir, que viene a decir que es una ecuación bidireccional, que antes se hablaba solo como en una dirección, ciencia básica y tecnología, ¿no? Ahora se puede decir también que avances tecnológicos pueden provocar que se haga más ciencia básica sobre ese avance tecnológico que se ha hecho. Luego habla de una segunda razón, que es la caída del coste de acceso a la información, que es lo que yo comentaba. Y a mí me ha gustado esto, quizás porque, no sé, porque soy un poco disruptiva, pero dice, las ideas tienen relaciones sexuales con otras ideas. Como decir, esta es la manera como se tienen que comunicar las ideas para que accedan las ideas a los demás, accedan a todos, o sea, que realmente se colabore y que haya intersecciones entre las pymes y las empresas en compartir las ideas, ¿no? Y luego la última razón que decía Mokyr es la mejor estructura de incentivos, hace también que la ciencia en Europa sea más abierta y que se colabore más que otros. Esto era lo de SAGE para ver cómo estaban las tecnologías en comunicación de clientes, en redes sociales, en beneficios de tienda online, en la nube, etcétera. Y bueno, y antes de terminar, que me falta un poquito ya, quería comentar bueno, pues que yo me he encontrado, siempre intento buscar donde voy alguna cosa que me llame la atención, y esta es una poeta de Navarra, Maite Pérez Larumbe, y he elegido pues 3 poemas de ella que creo que son relevantes para lo que estamos hablando hoy. Su libro se llama Precariedad y Persistencia, y me pareció que eso es lo que tenemos en las pymes hoy, precariedad y persistencia para salir, y tenemos que darle la vuelta y volar mejor, ¿no? Y bueno, ya dice, si uno no quiere aprender, la historia nada enseña, es evidente, pero da mucho juego. Remóntese en el tiempo unos 1000 años y encontrará de todo. Se hace todos los días, sin embargo, para las coartadas yo prefiero un toque personal y creativo. Echa imaginación. A la larga y aún puestos a engañar, es mucho más honesto. Me parece un poema preciosísimo. Creo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Luego tiene otro que se llama Post-it, que me gustó también. 8:30, entregar informe, preparar clase tarde, buscar plano, casa tomada, 15 fotocopias, pedir hora al dentista, comprar fruta, pescado, contestar correos, comprar amigo invisible, panties marrones, reunión a las 7. A mí me suena a mí. A mi lista de cosas que tengo que hacer todos los días, y me sentí completamente identificada. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de los nuevos paradigmas, y algunos ya he hablado, pero porque yo me voy adelantando yo misma, pero sí que creo que es muy importante lo que voy a decir. Hasta ahora lo más importante en las empresas era un poco también la causalidad, como el sistema científico. Voy a buscar la causa.
Ahora con el Big Data, lo importante no es la causa, lo importante es la correlación. Es decir, ¿el gallo canta porque sale el sol o el sol sale porque canta el gallo? Ha habido épocas en la historia que creíamos que el sol salía porque cantaba el gallo, porque no sabíamos cómo era el sistema solar. Hemos también pensado que el sol hace que el gallo cante, y lo hemos creído hasta hace 2 años o 3, que unos japoneses investigaron al gallo a oscuras, en entornos cerrados, y también cantaba al amanecer sin el sol. Entonces, lo que yo quiero decir es que no importa el sol salga aunque no cante el gallo, porque eso es un nuevo paradigma. Lo importante es la correlación entre el gallo y el sol, no qué es lo que causa qué. Y eso es lo que están viendo las empresas hoy, y esa es la información que necesitan. Es el Big Data, es el Small Data, es el Smart Data. Porque también el Small Data es el dato para mí, el mío personal, de mis wearables. Hay gente que ya se conecta con el dentista y el dentista le dice, oye, hoy no te has lavado bien los dientes, porque he visto que el cepillo eléctrico, que lo tengo conectado yo con mi dentista, no lo hace. Eso lo contó el presidente de Salesforce en Davos hace 2 años. Esa fue la charla que dio. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? A mí me acaba de regalar Google una pulserita para que yo, cuando vaya caminando, vea absolutamente mis pasos, los que he hecho, los que no he hecho. Yo no me la he puesto todavía, pero a lo mejor termino poniéndomela, ¿no? Entonces, bueno, todas estas tecnologías nos están acompañando de una manera que están haciendo una disrupción en lo que nosotros somos, ¿no? Yo creo que también la tecnología está a precio de saldo. Hay una cosa muy bonita. Vosotros podéis compraros ya mañana. Yo tengo una amiga que se lo regaló a su niño y al día siguiente es un caballo que es una belleza. En Amazon, rápidamente un caballo tridimensional. Ya tienes unos lápices que son 3D printers, y que empiezas aquí, tienen una especie de pasta que se mete y con el calor va saliendo y tú vas haciendo el caballo, la casa, lo que sea, en 3 dimensiones. Es espectacular. Hay robots ya que valen 24.000 euros, que se lo puede comprar una pyme si quiere. Y hay robots que valen 60 euros también. Hay uno que es muy, muy, muy conocido, que se está comprando todo el mundo para probar con el tema de robot, lo mismo que los drones, ¿no? O sea que todo eso empieza a ser importante. La velocidad, la aceleración. Yo creo que hay que liderar el cambio, no ir rankeando detrás del cambio. O sea que yo creo que las pymes tenemos que decidir que vamos también a entrar en ese cambio y en esa aceleración y ver cómo podemos mejorar. Y yo creo que el tema de la no propiedad también lo voy a mencionar porque es muy importante. A mi hijo no le ha interesado nunca tener un coche, no lo tiene. Usa el transporte público, coge la bici cuando la necesita en París, no le interesa tener una casa. Ya me ha dicho, oye, yo no sé si yo cuando... Ya tiene 31 años, cuando ponga mi casa voy a poner todas estas cosas que tienes tú en la tuya, ¿no? O sea que yo creo que hay una nueva manera de ver el mundo mucho más colaborativo y menos, esto es mío, ¿no? Esto ya no es mi propiedad, estamos más en el mundo de los commons y eso nos va a afectar a nosotros y a las pymes también significativamente, ¿no? Y yo creo que las pymes lo que sí tienen es que somos los makers, somos los hacedores, mucho más que las grandes empresas. Y por allí es donde va a estar nuestro punto competitivo importante, porque sabemos hacer prototipos, porque sabemos hacer cosas, porque somos realmente makers, porque estamos ahí todo el día haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que eso va a ser importante, ¿no? Y las revoluciones no pasan sencillamente porque la sociedad adopte todas las herramientas o las aplicaciones o los devices, ¿no? Pasa porque cambia el comportamiento y entonces yo creo que, por ejemplo, el móvil sí que ha cambiado el comportamiento. Hay cosas que cambian 24/7, pues también. O sea, es que ahora todo el mundo está... no sé qué país ya está pensando en pasar una ley que un jefe no puede mandar un email durante el fin de semana, porque el empleado cree que lo tiene que contestar el fin de semana. Yo los mando, pero ya les he dicho a mis empleados que no me tienen que contestar hasta el lunes. Pero es porque a lo mejor yo estoy trabajando y no voy a dejar de mandarlo. Bueno, ahora sí lo podría poner en reserva y mandarlo al día siguiente, pero bueno, que eso nos ha cambiado todo, ¿no? Y bueno, las organizaciones exponenciales, que es lo que ya dije, que ya lo comenté, hay que acordarse que el 90% de las compañías que existían hace 60 años no existen y que hoy la vida media de una compañía está siendo ya menor de 15 años si no se reinventa. Entonces, es fundamental y es claro. Y en las pymes la media está siendo 4 o 5 años. Es decir, que
que tenemos que entender que si sobrevivimos es porque lo estamos haciendo muy bien y porque nos estamos adaptando y porque nos estamos reinventando a lo que el mercado y el cliente nos está pidiendo. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que estar en beta permanente. Esto es como ha cambiado el tema, ¿no? O sea, todas las compañías que más valen, Apple, Alphabet, Microsoft, por encima de Exxon, que era la primera, Facebook, Johnson & Johnson también es de producto, Amazon, General Electric, es decir, que están cogiendo el punto. Y si nos vamos a las de retail, que es mi sector, el de día, pues tenemos Apple, Google y Alibaba, que es el chino, ya está en tercera posición. Nosotros estamos teniendo una alianza con Alibaba, estamos trabajando con ellos en China y es espectacular. Yo acabo de estar en China hace 2 meses y es impresionante ir a sus headquarters y ver cómo están, lo avanzados que están. Te ponen una pantalla panorámica espectacular y te están diciendo en tiempo real cómo está yendo todo, lo que tú quieras, en sus casi 500 millones de usuarios. Es impresionante, ¿no? O sea que los chinos están muy, muy, muy avanzados. Y bueno, esto es lo que decía, la transformación digital, la nueva economía de la no propiedad, y Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb están aprovechando cosas de otros. Y estas son todas el teléfono cambió, los medios cambiaron, la música cambió, todo está cambiando, todo está revolucionándose. Esto es una niña que ha hecho unas tijeras con el 3D printer. Y bueno, ¿y qué dice Navarra cuando te vas a Internet? Pues dice que está cayendo la población, que la mujer todavía no está donde tiene que estar en el mercado laboral, que sí que están creciendo sus pymes, que hay premios de innovación y está fenomenal, que es todo lo de innovarse. Estuve mirando algunas de estas empresas, que hay un bono tecnológico de pymes en Navarra, que hay una subvención de pymes para promocionar en el exterior, etcétera. Yo creo que Navarra está muy bien en este sentido comparativamente con otras zonas de España. Bueno, y todo lo que hemos hablado es esto: colaboración, co-creación, innovación, conectividad, que es al final de lo que se trata y de lo que hacemos también en Ideas for All. Y competencia, alianza, colaborar, es lo que decía antes. ¿Y por qué he puesto esto aquí? Porque de repente puse colaborar entre pymes y no sé qué, y me salió: Alpha Group se propone a duplicar la facturación de tu pyme. Y luego me puse a ver y digo, uy, si en esta empresa trabaja una de mis hermanas. Es un proceso colaborativo de coaching. Es decir, que tú eliges 10 empresas pymes, haces un grupo y ellos te dan todo el soporte para que entre ese grupo compartáis los problemas, resolváis colaborativamente los problemas de uno con los otros 9. Es decir, porque tienen la misma experiencia que tú, se plantean los mismos problemas que tú. Lo único que hacen es que en ese grupo de 10 no hayan competidores. Es decir, que si uno es del sector del automóvil, no hay 2. Si uno es del sector de banca, no hay 2. Si uno es del sector textil, y entonces forman un grupo y van trabajando. Bueno, a mí me pareció interesante desde el punto de vista colaborativo y que no sabía que había salido en la prensa y está allí. Y bueno, otros ejemplos como alianzas para dar, digamos, premios como Pascual y como otros, o como Iberdrola, o sea, que están haciendo muchísimos premios de startups, de emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo dejo para que, si queréis, alguno pinche estos vídeos y los vea. A mí me parece para Ideas for All muy espectacular que nuestros clientes quieran dar este tipo de testimoniales y nos lo dejen colgar públicamente en YouTube. Eso quiere decir que están muy contentos con nosotros y yo estoy muy contenta con los 17 miembros de mi equipo, que sin ese equipo no seríamos nadie. Estamos en Smart Cities, estamos en la ciudad de Santander y ahora vamos a abrir otro ayuntamiento, y este es el equipo, que sin este equipo de Ideas for All yo no tendría tiempo para preparar todas estas cosas que preparo y ponerme al día, y no me estarían empujando. Con mis 65 años a lo mejor estaría ya haciendo otras cosas, pero me encanta y me mantiene viva, y yo creo que lo mismo, hay que llenar nuestra cartera de alianzas y de innovación, aunque tengamos que ir de compras. Y lo que quiero decir es, aunque tengamos que ir de compras nosotros, a ver qué compramos, qué tecnología compramos, qué equipo compramos o qué talento compramos, ¿no? Y como los drones, queremos que voléis y que ese vuelo sea alto, muy alto, y dure los próximos 10 años por lo menos. ¿Y qué tengo que cambiar para ser sostenible y volar? Pues salirme del mapa, ser lo mejor que pueda y salirme del mapa. Y termino con otros poemas de Maite, y una sobre los límites que no voy a leer, y la última la voy a leer porque los lilas eran la flor favorita de mi padre y me pareció un poema muy bonito. Llegan para mi cumpleaños. Mañana mi padre saldrá armado al jardín con las viejas tijeras y hará un ramo de Syringa vulgaris, del griego sphinx flauta. Por sus ramas de médula esponjosa que pueden ahuecarse, mañana mi madre las traerá y sobre la mesa expandirán su olor, que me recuerda que el tiempo pasa y mi voz se hace otra. Conforme me vacío.
Si consigo vaciarme del todo, permito paso al aire. Sonará lo que soy. Podré reconocerme. En el filo de un año, entre dos ramos, quiero pensar que estoy en el camino. Y vosotros estaréis en el camino. Nada más.